Programa tucumano y estamos mirando, corriendo el telón al coronavirus, corriéndole un telón a la pandemia y viendo qué hay detrás de eso. La producción le ha llamado la pandemia de las drogas. No sé cómo llamarle, posiblemente sea como lo define la producción. Es sin duda un tema que es difícil hablar, es un tema que nos cuesta asumir, que nos cuesta mirar, que nos cuesta aceptar, pero que mientras a nosotros nos va costando, le va costando cosas mucho más graves a cada uno de los que están inmersos en este padecimiento. Y estamos con especialistas para visibilizarlo, para entenderlo, para tratar de saber dónde estamos parados, qué tenemos que hacer, qué podemos hacer, o por lo menos intentar entenderlo. Estamos con Silvia Contreras. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Silvia Contreras es directora de Ariadna, una fundación que, me decías recién, en 1993 fue fundada y que está trabajando específicamente con gente que ha quedado presa de las adicciones. Estamos con Emilio Mustafa, psicólogo social, una persona que ya la conocemos acá en Panorama Tucumano, que tiene mucha presencia en barrios con muchas necesidades, con muchas dificultades económicas y que ha trabajado específicamente en esto. Emilio, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos a ayudarnos a entender esto. Y estamos con el doctor Jorge Raúl Sánchez, médico especialista en farmacología, docente de la Cátedra de Farmacología y presidente de la Fundación INTI. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A ver, empecemos con Ariadna y empecemos con la dama para que seamos más amables. ¿Qué ha pasado durante este tiempo? O sea, ¿qué me imagino? Hemos cambiado conductas, hemos entrado en la virtualidad, hemos cambiado las formas de referenciarnos, nos ponemos un barbijo, hemos cambiado conductas. ¿Qué ha pasado con la droga? A ver, la situación de pandemia es un momento disruptivo en la vida mundial, sí, y que nos afecta a todos en mayor o menor medida, ¿no? En esta disrupción, en este desorden tan tajante que nos genera, hay algo que fundamentalmente rompe y es el lazo social, ¿no? Y el lazo social es lo que nosotros necesitamos para relacionarnos con el otro, para en este vínculo con el otro poder definirnos, ¿no? y también actuar en consecuencia, ¿no? En relación a la pandemia, este lazo social se corta y aparece un nuevo modo de vincularse, que es la virtualidad, ¿no? Y es algo que aquel que presenta características vulnerables vinculadas al consumo de sustancia, que ese lazo social que siempre es débil, que siempre aparece con muchas dificultades, aparezca roto desde la afuera, genera mayor... Empeora. Claro, aislamiento, ansiedad, irritabilidad, hay cambios de conducta, hay cosas que no se pueden llegar a entender con la emergencia de la situación. Por ejemplo, entonces puede generar mayor consumo. Por ejemplo, el dejar de asistir a los espacios que podían ser espacios de un refugio saludable, un lugar de deporte, supongamos en el caso de los adolescentes, ¿no? La misma escuela, también el hecho de que el encuentro con el otro, con el par, el adulto que tiene esta cosa de poder despegarse, ir al lugar de trabajo y volver, ¿no? Y hacer este juego con la familia de traer y llevar la información y armar redes, también se rompe y aparecen las grandes angustias y las grandes inestabilidades. ¿Cómo repercutió eso en Ariadna concretamente? A ver, la demanda que uno comienza a ver son demandas vinculadas puntualmente a la angustia, a mayor consumo de psicofármacos, si hablamos de drogas puntualmente. Pero ayúdame, perdón. Sí.
a entender. Llegan a Ariadna, o sea, llegan a Ariadna, golpean la puerta y dicen, estoy... Llegaban a Ariadna y golpeaban la puerta. Bien. Ahora llegan por otras vías. Lo primero que nos ha pasado a quienes trabajamos en adicciones y quienes estamos en la institución desde hace tanto tiempo, que siempre hemos trabajado desde la presencialidad, es nuestro propio temor como profesionales a cerrar un espacio y decir, bueno, a veces cerramos las puertas porque hay un proceso de salud que hay que preservarnos y preservar al otro, y eso nos generó también al equipo mucha inestabilidad emocional, hasta que pudimos encontrarle también esta vuelta a la virtualidad. Entonces hemos empezado terapéuticamente a abrir otros canales, Instagram, Facebook. ¿Pero llega más gente? ¿Hay más gente? Llega más gente, se puede hacer la consulta porque no está también el cara a cara. Entonces, ¿eso ayuda? Ayuda, en un punto sí, puede ayudar, sí, en que llegue el mensaje, necesito ayuda, necesito la demanda puntual, y Jorge también creo que aquí vamos a coincidir, lo quiero internar a mi hijo, a mi pareja, quiero internación, te dicen. Y lo primero que nosotros decimos es, no, momento, a ver, hagamos un proceso previo para determinar si esta persona necesita ese tipo de dispositivo. Porque si hay algo que nosotros hemos aprendido en estos años, es que se consume, y se consume en la calle. Y el sujeto, cuando se rehabilita, vuelve a la calle, vuelve a generar lazos, y ahí es en donde el tratamiento tiene un juego muy interesante entre lo que se trabaja en el proceso terapéutico con psicólogos, operadores sociales, ¿no? Trabajadores sociales, en los grupos de padres, y el interjuego del ir descubriendo qué es lo que a cada ser humano le ha pasado para llegar a presentar este tipo de sintomatología y cuáles son las herramientas que él tiene en el afuera, ¿no? Entonces es muy importante en los tratamientos ambulatorios este ida y vuelta, y este ida y vuelta dejó de estar. Bien. Silvia le ha dado la palabra, dice que, posiblemente estén de acuerdo en esto. ¿Cómo lo ven desde la Fundación INTI? Comparto el criterio de lo que viene exponiendo Silvia y puedo dar algunos puntos que nos ocurre a nosotros como entidad, como una ONG, donde esta situación de pandemia, el primer cimbronazo que provocó fue en el equipo terapéutico. Esto que habla Silvia de tener muy entrenado para trabajar cara a cara, cuerpo a cuerpo con el paciente, de brindarles apoyo, acá se corta, hay una distancia, y eso crea una angustia porque el equipo tiene que empezar a razonar y a ver qué estrategia va a instrumentar para poder llegar a ese paciente. Esto nos provocó que el equipo tenga que readaptarse muy rápidamente. Los instrumentos virtuales no son lo adecuado como para poder rehabilitar en las condiciones que nosotros creemos, pero era lo que teníamos a mano y deberíamos hacerlo, y debemos hacerlo. Eso provocó también que los grupos etarios que nosotros vemos es diferente. No es lo mismo un chico que tecnológicamente es un nativo, él conoce la tecnología, nosotros somos intrusos, estamos entrando en algo que ellos dominan, y la persona adulta de mayor de 50, 60 años que está con problemática, no tiene acceso, no tiene disponibilidad y a veces no tiene un familiar que colabore para poder tener esa conexión virtual. Eso hace de que pueda abandonar un tratamiento. Ese tratamiento que se abandona, que a lo mejor una persona que ya estuvo trabajando con el equipo terapéutico durante un periodo de tiempo, hace que pueda provocar un estado que es la recaída, es decir, volver al consumo. Perdón, ¿no? Usted me habla muy bien desde su lado, pero me interesaría que nos diga desde el lado del paciente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué le provoca la situación? O digamos, ¿quién está llegando? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo paro la pelota? ¿Cómo llego a esta instancia terapéutica? Es que la comunicación ahora es por otros medios, ya no es lo que decía tocar el timbre, pregunto y vengo, porque generalmente no viene el paciente, viene un familiar o alguien a pedir. Viene un familiar. Sí. ¿Y eso es bueno o malo? Bueno, y digo depende, malo en el sentido de decir, que es mejor, digamos. Claro, porque una cosa que venga el familiar del paciente
y manifieste que necesita terapéutica o necesita un diagnóstico primario y no pedir una intervención de internación del paciente. Porque ten en cuenta que nosotros cuando trabajamos con una problemática de esta naturaleza, no solo trabajamos con la persona que está en el problema, sino que la familia es fundamental que se integre, participe y colabore con nosotros en la tarea de recuperación de esa estructura familiar que a lo mejor tiene roles disfuncionales. Y con respecto a su pregunta, ¿qué es lo que nos manifiestan los pacientes? Que por lo menos estamos hablando de las patologías más frecuentes que nosotros observamos. Esto le provocó que generalmente hay dos conceptos básicos que a nosotros nos preocupó mucho en el tratamiento. En primer lugar, que se incrementó mucho en esta situación la ansiedad, el trastorno del sueño y el incremento de la depresión. ¿Y el incremento? De la depresión. De la depresión. ¿Y todo eso me lleva a la droga? Sí, hay muchos causales, pero acá se incrementó mucho con esta situación porque en general el consumidor de droga tiene trastornos de sueño por el consumo problemático y tiene inversión de todas las tareas cotidianas que nosotros hacemos. Él tiene invertido y recuperar un patrón de sueño es muy difícil. Acá la pandemia lo puso en una situación difícil porque al no tener contacto con su equipo terapéutico o con su grupo de pares, está todo el día en la casa. Y en la casa están todos los integrantes que antes no tenían ese espacio de conjunto de estar permanentemente. Y eso lleva también a otra serie de conflictos que es la tolerancia de tolerar circunstancias que antes no se observaba y ahora están apareciendo en la casa. El otro es la ansiedad y la angustia, porque esta estructura que nos presenta la humanidad con el problema de la pandemia genera tanta incertidumbre que si nos remontamos al 2020, bueno, ¿cuándo va a pasar? Ojo que dentro de un mes, 2 meses, sí. 3, eso le generaba angustia al paciente. ¿Cuándo termina esto? Y nosotros tenemos que advertirle, cuidado, no tenemos un final. Porque usted en ausencia, los mismos chicos en ausencia de ir al colegio, en unas vacaciones, tienen un inicio y tienen un fin. Dura 10 días, pero los chicos vuelven. Acá el chico se va de la escuela. Hay una previsibilidad. Claro, acá no la tenemos cosa. Y acá puede ocurrir otra que el paciente le genera angustia, quiere volver al equipo terapéutico. Y doctor, dice, ¿me está hablando de qué nivel social me está dando estos casos? Nosotros en la institución tenemos prácticamente... Todos, dice Silvia. Sí, todos son partidarios, pero creo que de acuerdo a la estructura y los terrenos que estamos trabajando, es diferente la población a lo que trabaja Emilio que la que trabajamos nosotros. Con Oriana somos más o menos compatibles. Estamos hablando clase media, puede haber clase de buen poder adquisitivo, porque son profesionales, empresarios. ¿Son profesionales? Sí. Y ten en cuenta que todos tienen la Me asusta cuando me dice eso, porque digo, son gente que posiblemente tenga una situación más tranquila. Al contrario. Al contrario, claro. Emilio. Bueno, sí, me parece que es muy importante para poder entender este fenómeno que son las adicciones y ver la nivel de complejidad que tiene, punto 1, que es una problemática policausal, tiene múltiples causas, y en esas múltiples causas es importante ir analizando a nivel macro, que las adicciones también cuando uno habla de adicciones y cómo creció el nivel de consumo de drogas en Argentina y en el mundo, porque esta pandemia, está bien puesto la pandemia de las drogas, porque hay que decir que antes de la pandemia del coronavirus, esta problemática venía creciendo a nivel mundial, digamos, ¿no? Por ejemplo, datos de UNODC, que es la Oficina de Naciones Unidas de Drogas y el Delito. UNODC, perdón. Sí, dice que, por ejemplo, en el 2008, en el grupo etario de 15 a 65 años, había 210 millones con esta problemática en el mundo, es decir, el 4.8 de la población mundial de esa franja etaria. En el 2018 pasó de 210 millones a 269 millones, el 5.2 en el 2018, y vino la pandemia. Y vino la pandemia es decir, esta problemática, la pandemia con esta situación inédita para el mundo, vino a agregar una estación más en el vía crucis de la problemática que vienen sufriendo poblaciones de años. Y es una problemática... ¿Por qué aumenta? Perdón. ¿Por qué aumenta? Bueno, creo que también hay que entender el contexto social, en el tipo de vínculos que estamos teniendo y en el tipo de sociedad que vivimos, porque el vivir un tipo de sociedad de consumo en el que vivimos, que se promueve un individualismo tal, que hay mucha frustración en el sentido de, porque no todo el mundo puede consumir lo que te dicen que tenés que consumir, la desigualdad social es una problemática de todas las clases sociales, de todas. Correcto. Pero se expresa con la peor de las crudezas en los sectores más bajos.
Pero está esa cuestión que te va generando, esta frustración, este discurso social que te meten de que las cosas no van a cambiar. Hacer la tuya, esta cuestión individual, va generando una cuestión de aislamiento, va generando la ruptura de los vínculos sociales, la fragmentación social, y va generando esta sensación de angustia, va generando esta sensación de vacío, y digo que es de todas las clases sociales porque está el vacío del que no tiene nada, que son los chicos que me toca trabajar a mí, sí. Y está el vacío del que lo tiene todo, porque acá hay muchas personas que tienen todas sus condiciones, porque hay una idea errónea de ponerle a la problemática que es de los sectores pobres, es de todas las clases sociales, y este vacío, el vacío que lo tiene todo, tiene que ver, esta cuestión esta sensación de vacío va llevando a una fractura del vínculo y esta sensación de deshumanización que estamos viviendo. Estamos viviendo una sociedad deshumanizada porque a mí me toca ver y a mí me indigna, yo cuando cuento me indigna un poco, es que la desesperación que tienen los niños en los barrios por ir a los comedores, a los merenderos. Desesperación por ir a los merenderos. Y sí, y en la pandemia lo vimos mucho más. Entonces, hay una multiplicidad de causas que va llevando que esta problemática, que la sustancia aparezca como un sostén, como una forma de poder transitar situaciones de tanta angustia, frustración. Y hay que también tener en cuenta otro tema más, que hay mecanismos de inducción al consumo, porque esto es un problema también económico, es un negocio multimillonario de lo que hablamos, si no, no vamos a entender el narcomenudeo en Tucumán, ni en la Argentina, ni en el mundo. Y este negocio multimillonario también genera mercado de consumo, con mecanismos de inducción al consumo, porque se logró meter a nivel ideológico y a nivel cultural que uno no puede festejar algo sin volarte la cabeza. O las mismas propagandas, que hay una propaganda que se llama el sabor del encuentro, te dice. Pero si vos lo analizas, ¿qué te quiere decir eso? Que vos no te podés encontrar con otro si no hay una sustancia que esté mediando en el medio, que esté en el medio, digamos, ¿no? Es decir, la sustancia como forma mediadora, nos juntamos a tomar un vino, no me junto a ver a mi amigo. ¿Se entiende? Nos juntamos a tomar un vino. Y eso tiene un gran impacto en los jóvenes de los distintos sectores sociales, porque también hay que decirlo. A mí me toca trabajar con chicos que tienen que acartonear, se fuman un porro, digamos, para tirar hasta las 6, 7 horas, y son mal comidos, son inmunodeprimidos, no están, a veces no comen bien. El efecto de esa sustancia es mucho más dura. Pongo el porro, pero en realidad consuman pasta base. En este último tiempo la pandemia cambió la forma de consumo, que fueron inhalantes. Pero no es lo mismo que inclusive de chicos de otros sectores sociales, que también es una problemática, vuelvo a decir, durísima para todos los sectores sociales, pero no es lo mismo que un chico que sale de la escuela, va a fumar en la plaza Urquiza, llega a su casa, tiene la heladera llena, está bien comido, bueno, esas diferencias sociales también el impacto de la sustancia genera mucho daño en ese aspecto. Pero hay una cosa que nos une, que la sustancia aparece como una forma asociada al sistema de consumo en que vivimos, porque se lo promueve, porque hay que decir una cosa, en los barrios es más fácil comprarse una caja de vino que cuesta 120 pesos que comprarse una caja de leche en polvo que cuesta 300 pesos. Es decir, se pone a la sustancia como alimento barato en vez de la caja de leche en polvo, que a la vez son lo que producimos nosotros. Y lo que vas diciendo también, la sustancia como algo que, la droga, como algo que también calma, ¿no? De alguna manera. Sostiene, muchos chicos que nosotros trabajamos. O las ansiedades de las que hablaba el doctor. Bueno, porque encima de la pandemia, ¿qué disparó? Este terror de inexistencia que generó, esa sensación de vida o muerte, porque, digamos, recordemos cómo vivimos en marzo del 2020. Sí. Entonces, esos primeros meses fue mucha ansiedad de incertidumbre, hasta si me toca a mí, no me toca a mí. Nos enfrentaba con la muerte, nos ponía la muerte ahí adelante. Y esta cuestión inclusive de todos escandalizarnos de que si había un vecino contagiado, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pasamos un montón de etapas que por suerte hay que decir que también empezaron a operar otras formas de salud, por lo menos en los barrios, como por ejemplo el Comité de Crisis de la Costanera o los mismos merenderos, que fueron un lugar de parar esa ansiedad y poder organizar donde estábamos parados en ese momento, digamos, ¿no? Pero es importante entender que esta situación ha generado aumentó el consumo, pero aumentó el consumo para sostener la sensación de vacío, la sensación esta de terror ante la inexistencia, esta cuestión de aislamiento, ansiedad, y muchas veces depende de dónde sea el sector social, pero muchas veces la sustancia es una forma de, como me decía un chico que volvía de juntar limones, que iba a trabajar,
Y yo le decía, che, pero no te enganché, pero no te enganché. ¿Pero qué querés? Me dice, mi psicólogo es este, y te mostraba un vino. Uy. Y claro, si estaba trabajando por 45 pesos la maleta, cuando llega no le alcanza. ¿Qué edad tiene ese chico? Y tienen 23 años, que van a la cuestión a juntar limón. Y te dice, ¿y qué quiere que haga? Llego el sábado y el domingo me tengo que volar la cabeza para empezar de nuevo el lunes. Ahora, la pandemia cambió todo. Sí, me gustaría hacer un aporte a lo que vos decís con respecto cuando hablas del vacío. Y fundamentalmente nosotros a veces generalizamos y estigmatizamos el tema que son las sustancias y las drogas. Nosotros hablamos de conductas adictivas porque las químicas es un problema serio a resolver. ¿Cuáles son las químicas? Las que tienen sus sustancias químicas. Para nosotros las drogas de compromiso más frecuentes en nuestro medio sigue siendo la droga de adicción más compleja, se llama nicotina. Nicotina. Y en esta época de pandemia, un paciente joven con EPOC, es decir, con un problema, está en serio riesgo de contraer la enfermedad. Y son pacientes jóvenes. El fumador... Nicotina de cualquier cigarrillo, no estamos hablando de la marihuana. No, nicotina, estamos hablando de nicotina. Sí. Pero usted quiere también droga legal. Claro. El otro consumo es consumo de bebida alcohólica. Son pacientes alcohólicos complicados. Y estamos hablando de todo tipo de bebida alcohólica. Y en nuestro medio, nosotros también tenemos mucha importancia en lo que son los psicofármacos. Son las tres que estoy mencionando, sumamente complejas, legales, y se la adquiere fácilmente. Legales. Entonces, y la otra cosa es la mezcla de eso. Un chico, en una etapa adolescente, mezclar alcohol con benzo, un ansiolítico, son problemas muy serios a resolver. Él hablaba del pegamento como cosa. El pegamento, cuando nosotros lo vimos por primera vez, es lo que sería el Paco en esta época. ¿De acuerdo? Y un chico desnutrido, como vos lo manifestás, con consumo de pegamento porque es más accesible, más barato que a lo mejor comprar la pasta base, ese chico va a terminar no solo con su desnutrición, sino con su problema de aplasia medular e internada y muerte por leucemia aguda, es decir, por el tema del pegamento. Con respecto a eso, hay que decir que, por ejemplo, el 2020, hasta marzo del 2020, un papelito de pasta de Paco costaba 25 pesos. Vino la pandemia. 25 pesos. Exacto. Sí. Vino la pandemia, cerraron las fronteras, no es que faltó, escaseó, y pasó de primero a 75 pesos, 125 pesos, 150 pesos. Eso ha llevado que la modalidad de consumo cambie. Hasta lo mismo tranza del barrio, decían, no, digamos, se escuchaba, ¿y de dónde sacamos ahora? Entonces, ¿qué se volvió? Se retrocedió a los 99, 2000, 2001, que es el pegamento, el inhalante y la nafta. Porque la cucharada de pegamento, los tranzas lo vendían en botellas chiquititas, a 70 pesos, el papel de pasta base estaba a 120, 150 pesos. Ten en cuenta que un chico adicto, con la población que trabajamos nosotros, consume entre 30, 40, 50 dosis en un día, porque el efecto va de 5 a 8 minutos, tiene un estado de euforia, pasa luego a un estado de disforia, genera una compulsividad y una desesperación, y va a la otra, y va a la compulsividad del consumo, y eso genera todos los problemas que ya también tiene que ver con el narcomenudeo, el narcotráfico, de que los chicos muchas veces quedan como soldaditos del tranza, que ya a veces viene todo el circuito de la delincuencia también por la necesidad de sostener el consumo, y va generando toda esta cuestión de fragmentación y de violencia, que es muy duro. Y una cosa que ahora fue muy importante visibilizar y que hay que visibilizar ahora, que la población de chicos que están en consumo en este momento en los barrios de la periferia son población de riesgo con el tema del COVID. ¿Por qué? Claro. Porque son inmunodeprimidos, al consumir estos tipos de sustancias tienen graves daños a nivel pulmonar. Y muchas veces los chicos comparten, al inhalar el pegamento, comparten. Entonces, fue algo interesante que se hizo con el CAP La Costanera el año pasado, dentro del comité de crisis, que se logró, por ejemplo, hacer un trabajo con ellos, porque hay que darse un trabajo también de cómo prevenir a los chicos que están en consumo, porque si no trabaja esa población, seguro sigue siendo un factor. Se termina contagiando. Entonces, por ejemplo, fue de que se lo vacunó con la vacuna de la gripe común. Pero eso nos fue permitiendo a nosotros, porque nosotros trabajamos en terreno, con la idea de tener grupos terapéuticos barriales, porque ¿cuál es el tema del grupo terapéutico barrial? Que el profesional esté cuando el chico vuelve a su lugar. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces va al hospital X, te desintoxicás hasta 4 o 5 días, te va del hospital, no lo volvés a ver más, hasta la próxima intoxicación. Entonces se genera la puerta giratoria. O, ¿qué pasa si no están los chicos 6 meses, 1 año, 2 años en distintas comunidades terapéuticas, ya sea religiosas o del Estado, pero cuando vuelve al barrio,
llegar a tu misma casilla con tus 15 personas que viven en la misma pieza, no tener la posibilidad de trabajo, porque hay un gran estigma a las personas que viven en los barrios pobres. Sí. Y con esto quiero decir con eso que si bien hay muchos tranzas en el barrio, pero el tranza no vive en la villa. Digamos, ¿El tranza no vive en la villa? Perdón, no. El verdadero narcotraficante no vive en la villa. El que la maneja en serio, sí, no vive en la villa. Viven en los mejores lugares donde la plata paga. Entonces hay todo un discurso social de estigma y que se va cubriendo eso, porque hay que decir una cosa, porque acá los principales, por ejemplo, en Argentina, los principales narcotraficantes colombianos fueron arrestados en Nordelta, por ejemplo. Sí, sí. Y entonces, en el caso de Rosario... Y hay programas como, por ejemplo, Policía en Acción, que hacen verdadero culto de que las poblaciones que viven en los barrios pobres son todos narcos, son todos ladrones, y generan un discurso y una idea, y eso tapa, claro, y tapa la gravedad de la complejidad del problema. Entonces, en ese sentido, es importante poder visibilizar, y creo que en este sentido tenemos que lograr pensar la salud de los chicos y de la población, porque el narcomenudeo ya está instalado en Tucumán por lo menos hace 10 años. Definirlo al narcomenudeo. Bueno, el narcomenudeo es la modalidad que tienen de venta de droga en forma pequeña y que en este momento lo hacen grupos familiares, digamos, ¿no? Que se venden por pequeñas cantidades y se va generando todo un circuito. Cuando a mí me tocó ver, acá en Tucumán por lo menos, esto es datos nuestros, ¿no? De los equipos nuestros, en Tucumán empezó la pasta base en el 2006. Vino luego el 2010, que fue un año de mucho movimiento, porque surge el movimiento Madre del Pañuelo Verde, sí, Madre del Pañuelo Negro. Da un nuevo salto en el 2012, por ejemplo, porque antes el que iba a vender droga en el barrio no era del barrio, era el tranza que se iba a vender al barrio. Fue la época famosa donde alquilaban una verdulería, tiraban las zapatillas arriba del cable, sí, y eso sigue siendo Ya no tanto. Eso ya, porque, ¿qué pasa? Parte, pero ¿no? ¿cuál es el problema? Que el retroceso que hubo en la degradación del vínculo comunitario no eran familias que vendían droga. Ese es el problema que estamos teniendo hoy. ¿Y qué eran? ¿Cómo? ¿Y qué eran? Definilo. Eran personas de afuera, tranzas, que iban a vender a un barrio. Y ahí viene la complejidad de entender la problemática, porque se empezó a legitimar a nivel social, bueno, si vende droga pues no le queda otra, no hay trabajo, todas esas argumentaciones que se escuchan, sobre base de algo real también, que es la pobreza, entre otros elementos, porque las personas que viven donde nosotros trabajamos no tienen un problema de la adicción, tienen por lo menos 14 claro, problemas a la vez. Y es muy interesante poder visibilizar lo que es el narcomenudeo y el daño que hace el narcotráfico. Miremos México, el daño que hace el narcotráfico en las comunidades, en la degradación del Estado, digamos, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, si bien no somos México, ¿no? Pero tenemos que entender que nosotros tenemos que ir... Pero es algo que va en crecimiento, es algo que no se frena. Sí. Y yo en ese sentido, para terminar, si dejo la palabra, me parece importante... la importancia de fortalecer los grupos terapéuticos barriales, porque la clave es cómo generamos en este sistema que te dice que las cosas no van a cambiar. Si naciste pobre, viejo, ¿qué va a hacer? ¿Vas a tener que tirar el carro toda la vida? Bueno, es generar y poder pensar en la construcción de proyectos de vida que va de la mano de política de Estado, porque si no hay política de Estado no va a haber proyecto de vida. Totalmente. Entonces, ahí está el kit de la cuestión. Pensar en esa integralidad, y creo que el problema que tenemos hoy no es que es prevención por un lado y la asistencia por otro, es una unidad dialéctica. A la vez hay barrios que tienen que empezar por la asistencia porque ya está consumiendo un chico de 11 años, ya está consumiendo. Entonces tenés que empezar a trabajar otra cuestión. Y poder pensar, integrar, porque está muy fragmentado. A veces la desintoxicación allá, la comunidad terapéutica allá, y cuando vuelve al barrio acá. Entonces hay que unir y ver una política, estrategia en esa unidad. Pero vos lo señalás así como si no se pudiera dar eso. Sí se puede dar. Inclusive, que no se está dando, me refiero. Yo creo que hoy no está aceitado y no se está dando. Mucho menos en la pandemia ahora, pero claro, hay experiencias como las Moritas, por ejemplo, que logramos hacer esos seguimientos. Es muy interesante lo que está haciendo las Moritas. Pero me parece que hay que volver a poner en cuestión que, por ejemplo, el barrio pasa a ser ya prácticamente un lugar de desintoxicación cuando tenía otras funciones el barrio, claro, por ejemplo, ¿no? Perdón, ¿no? No, por favor. Eso, durante todos estos años, ¿no? Hablábamos que cuando inicia Ariadna, año 93, era la única comunidad terapéutica que existía acá en Tucumán. Y en ese momento sí estaba la Secretaría de la Cedronar, pero no había una Secretaría de Adicciones acá en Tucumán. Bueno, después se comenzaron
a ver este tipo de instituciones, en realidad pasa a ser la problemática del consumo parte de la agenda, ¿no? Vinculada a la salud pública, ¿no? Y empieza a haber muchas más acciones a esto. Entonces teníamos las ONG, nosotros respondíamos a una demanda que el Estado en ese momento no la podía sostener, digamos. Y después surgieron servicios. El Estado seguro que en podía ese sostener. momento, estamos hablando de años 90, en donde esto recién empezaba, ¿no? En donde nos teníamos que ir a capacitar a Buenos Aires para venir acá y abrir una comunidad terapéutica, ¿no? Entonces, en el discurrir de los años, aparecieron servicios que fueron dando respuesta. Las ONG nos fuimos como también ayornando a otro tipo de demanda. Apareció el servicio del Hospital Avellaneda, el primer servicio que hay acá es el servicio del Padilla, y uno siempre va teniendo redes, ¿no? Y después, bueno, hoy están los CEPLA, los DIAT, Bien, pero, a ver, y va armando redes que son redes informales, ¿no? ¿Cómo? Yo voy a hablar, hablo de mí simplemente. Sí. Yo le tengo miedo al tema, me cuesta hablar del tema. Es más, me cuesta tal vez el preguntar, ¿no? Inclusive vos le interrumpías recién a Emilio y me parece muy bien. Es como que nos cuesta hablar y a la vez, cuando se habla, y creo que ustedes lo señalaban, cuando se habla como, bueno, perdón, en algunos niveles sociales más altos tal vez, pero se habla de lo que vos decías, ¿no? No sé si vale la palabra, pero de la fiesta, del entretenimiento, me vuelo la cabeza porque esto está bueno. ¿Cómo hablo entonces? Porque aparentemente todo esto es como que está bueno, pero a su vez, y otros como que me pasa a mí, digamos, me cuesta hablar. ¿Cómo lo visibilizamos esto? Porque es un problema grave. De alguna manera, Emilio, capaz que puede visibilizarlo mejor todavía, porque es un sector invisibilizado. Pero al revés, en el sector que puede estar más visible, es mucho más invisible. Se lo disimula y hasta se lo festeja. Y yo una cosa más con eso, hay que hablar de las problemáticas de las mujeres. Tenemos una gran cantidad de chicas en situación de consumo y no hay, por ejemplo, no hay comunidades terapéuticas específicas para mujeres estatales hoy en Tucumán. No hay. Y la dinámica, acá está para varones, que es Las Moritas, estatal, pero para mujeres no hay. Y la dinámica de consumo de una mujer es muy distinta al del varón, porque primero bueno, eso me toca verlo en otros barrios, digamos, el tema primero por el discurso patriarcal que hay y porque siempre se habla de que el varón nada más pareciera que consume y que la mujer, su consumo de la mujer mucho tiempo estuvo en el ámbito privado que era de la casa, que por ejemplo el consumo del alcohol. Pero siempre hay una mayor estigmatización y mayor castigo social del discurso, cómo se va a drogar, el tema de los hijos es un tema, la violencia que sufren, hay que hablar y esto es una realidad, pero hay que decirlo. Se afianzó también en la cuestión de la prostitución por una dosis. Y eso también está pasando en Tucumán, y no solamente en Tucumán, sino el fenómeno te lleva a eso. Y la necesidad de poder visibilizarlo, digamos, ¿no? Que te aporte lo siguiente, lo que vos Intiguasi tiene un servicio específico para mujeres y hace bastante tiempo. Esto que vos planteás, nosotros lo tenemos perfectamente aclarado y es un servicio específicamente atendido por operadoras, psicólogas, mujeres. Entendemos la problemática. Lo que sí quería agregarte, esto es decir, el tema de hablar. No hay que tener miedo de hablar, al contrario, cuando más hablemos y nos escuchemos, creo que las cosas pueden mejorar. Pero yo no estoy en la fiesta si hablo. ¿Sabe cuál es el problema? Que no es solo la fiesta y el consumo de droga. Hay adicciones que son mucho más problemáticas. La ludopatía y el trastorno de juego. Complicadísimo. Y creo que esta pandemia va a desarrollar hacia adelante, y para eso el equipo tenemos que estar preparados, porque ya tuvimos nuestros primeros pacientes, diferente de lo que tiene Emilio, porque está en otro terreno, en otra circunstancia, pero acá vamos a tener que tener mucho cuidado. ¿Qué vamos a hacer cuando vamos a recibir los pacientes adictos a la tecnología? ¿Qué va a pasar con estos chicos que están sufriendo el síndrome de aislamiento? Hay países que tienen problemas serios con el problema del adicto a la tecnología. Estos chicos están encerrados, conectados con el mundo,
pero cuidado que tienen problemas serios cómo resolver el problema de estos chicos. ¿Y qué es una adicción a la tecnología? La adicción a la tecnología hay parámetros para decir, pero el chico está conectado a la máquina tecnológicamente durante varias horas. Es decir, ¿Qué son varias horas? 8, 12 horas conectado a la máquina. Y cuidado que pierde, como pierde un consumidor, los vínculos afectivos con la familia, deja el estudio, el deporte, prácticamente está todo el día. Y no es fácil reconocer que además le va a provocar un síndrome de abstinencia. Y usted lo puede ver cuando dice, yo quiero hablar del tema. El castigo para nosotros antes, que era no dejarnos salir, cometían un error, no salís, hoy no jugás. Hoy usted, un padre de una generación, si quiere dar una prenda o un pequeño reclamo, ¿qué le saca? ¿El celular o la tablet? Y sáquenle a un chico, y ojo que estamos viendo chicos que de muy corta edad, muy pegado al chupete electrónico. Usted va a ver que una madre, una mamá joven, para que el chico no moleste, le entrega la tablet, y el chico maneja visualmente algo que le está provocando estímulo. Y va a ver que también le va a provocar a ese chico que tiene una gran dependencia tecnológica por las sensaciones que le está produciendo, realmente le va a provocar un síndrome de abstinencia. Claro. Lo va a poner en una situación crítica a este chico. Sáquele el celular y dígale 2 horas, 3 horas o un día. Va a ver la reacción de estos chicos. Y hay nueva patología agregada a todo esto. Y una de ellas es fundamental en esto de la tecnología. Ojo que usamos todos nosotros. Sí, claro. ¿De acuerdo? Es decir, una de las tantas, la cervicitis, patologías que se están incorporando, síndrome del túnel carpiano, todo relacionado con el tema de la tecnología, las personas de 23 a 25 años, mundialmente, y España esto lo estudió muy bien, tienen un alto índice de miopía. Claro. Chicos muy jóvenes afectados por estar permanentemente estimulados por nervios. Y hay otra cosa, que cuando está el síndrome del ordenador instalado, y usted me preguntaba cuándo yo reconozco, cuando una persona, estando conectada, nosotros antes de salir de casa y nos olvidamos los documentos, volvíamos para salir con documentos. Sí. Hoy usted se olvida el celular, vuelve a buscar el celular. Y pierde el celular, pierde su biblioteca, sus contactos, sí, claro, pierde mucho con un celular. ¿De acuerdo? Y hoy el síndrome del ordenador, es aquella persona que estando en una situación siente, a lo mejor cerebralmente, que recibe un mensaje. Automáticamente va, no recibe absolutamente nada. El cerebro ya está recibiendo estímulos que no son ciertos. Silvia, sumado que esto genera obviamente mucha ansiedad, vacío, y en la virtualidad tenemos como este doble juego. Tenemos estas drogas, como habla Emilio, en donde uno las puede ver materializadas, puede ver estas fotos en la calle, pero alguien que consume virtualidad, digamos, lo tenemos adentro de la casa. Y muchas veces los adultos también ejecutamos estas conductas. Perfecto. Entonces, para poder hacer una mirada objetiva y decir, a ver, ¿cómo empezamos a hablar? Y empezamos a hablar desde uno, si no hablamos desde los adultos, no hablan desde los lugares que cada uno va ocupando y las acciones que uno va teniendo. Adicciones significa sin palabra. Y si yo me siento en la mesa con mis hijos y le digo, ¿qué tal te ha ido? Y veo el WhatsApp. Y bueno, aquel que me ha dicho, ¿qué tal te ha ido en el examen virtual que has tenido? Corto todo tipo de diálogo. Entonces, el hablar es un ejercicio. Hoy por hoy, en la cuestión del lazo familiar, es un ejercicio. Algunos tendremos algunas necesidades básicas satisfechas. Otros, como en el caso de Emilio, están mucho más complicados porque no han tenido acceso. Entonces, aquel joven o aquel adulto que juega por internet al videojuego o juega dinero. ¿El juego lo están viendo como más grave que la cocaína, por ejemplo? Digo, la cocaína, no sé si es algo que se consume. Es complicado. Es complicado. No es que, a ver, las adicciones no solamente es la sustancia, es la conducta. Hay conductas adictivas que acompañan
todo un proceso, un modo de relacionarse en donde aparece la manipulación, la mentira, el aislarse, el estar irritable. Esto que decía, ¿no, Jorge? Quítale el celular a un chico que está 24 horas. Se pone irritable, se enoja, corta diálogo y se genera conductas que son hasta incluso violentas. Del juego, si es problemático o no. Una anécdota cortita de un paciente. Vamos. 38 años, ludópata, adicto al juego, jugaba. Los padres... ¿Qué es adicto al juego? O sea, voy a jugar a las casas de juego. Compulsión, tolerancia, dependencia psíquica, física, claro. Si perdió los lazos familiares, trabajo, endeudado, con el préstamo. Está complicado, 38 años. Padre 60. Los padres sentados en consultorio llorando los dos porque el hijo había perdido la casa donde ellos vivían y le venían a reclamar porque había entregado los títulos de la casa donde vivían los padres. Hay algo más grave que eso. Perdió la casa con los padres adentro. Claro. ¿De qué tenemos que hablar, Emilio? Me parece que primero es importante ir gestando espacios saludables, inclusive en el propio lugar de la casa, digamos, ¿no? De encontrarse. Quizás no hablar primero, bueno, pero hacer toda una construcción de eso, porque estamos viviendo un orden social que es avasallante. También hay un discurso muy individual que también está lesionando el lazo social, digamos, el vínculo. Pero creo que tenemos que hablar que hay esperanza, ¿eh? No es que hay que volver a humanizar, porque estamos viviendo una sociedad muy desigual, muy deshumanizante, en un sistema, porque hay que decirlo también, que enferma. El sistema en que vivimos, que te dice, sos de acuerdo a lo que tenés, si no tenés, no sos. Y esta cuestión de no ser tiene un gran peso, y eso que está montado esta desigualdad social. Y creo que es una gran batalla, que creo que es importante poder pensar el hoy, pero pensar para las generaciones que vienen, porque nos merecemos vivir bien, pero también hay que tener una mirada crítica y desnudar lo que hay detrás de las adicciones. No es solamente el chico en consumo, sino las condiciones que generan que los chicos estén en consumo. ¿Y quién gana con esto? Porque es un negocio multimillonario, vuelvo a decir. Si nos perdemos de vista eso, no lo vamos a entender. Y creo que, y esto permítame hacer un homenaje al padre Melitón Chávez. Te iba a preguntar antes. Porque me tocó trabajar 3 años con él, y la verdad que yo no creo, no tengo creencias, soy ateo, pero la verdad... Pero crees en Melitón que ha trabajado... Y porque es la persona concreta, y a la vez la humanidad que tenía, y cómo intentó unir al barrio, que lo logró, porque era un tema a enfrentar en ese momento, recuerdo, 2013, 2014, a los trans del barrio, porque era nuevo. Sí. Pero yo creo que en Melitón Chávez, creo que también está la cuestión de la necesidad de la unidad y de juntarse, porque vale la pena poder pensar en una esperanza hacia las generaciones que vienen. Eso yo quería plantear, porque la verdad que me dolió mucho su pérdida. Yo quería, comparto con vos plenamente, y quería hacer mi aporte, no solo de mi equipo, sino el mío propio y también de la gente que lo conocimos, y creo que también merece Fernando Parolo. Fernando Parolo, hermano del alma, compañero de ruta de muchos caminos. Para los que nos están viendo, sí, Fernando era un psicólogo, ha sido compañero mío en la escuela normal. Fue fundador Fernando de Ariadna. Fue fundador de Ariadna, trabajó mucho con este tema y falleció hace 3, 4 años, creo. 2 años, de un cáncer, y hace poquito el obispo Melitón Chávez falleció, creo que estaba con Son personas, ¿no?, que brindaron mucho para la tarea. Así que bueno, valen estos homenajes de gente que trabaja, que ha puesto mucho para que este tema se hable, se lo trate, lo tengamos más visible. Doctor Sánchez, muchísimas gracias. Silvia, muchísimas gracias. Emilio, muchísimas gracias. Hemos abierto un debate. Espero que asumamos un compromiso de seguir hablando de este tema que muchas veces queda diluido. Vamos a un corte.